Bueno, ¿qué tal? Quería saludarte, Ezequiel, eh, y desearte felices Pascuas, este, todavía en esta octava de Pascua, a vos y a todos los que nos estén escuchando, los que vayan a escucharnos. Y bueno, finalmente nos pudimos reunir, ¿no? Para hacer un nuevo video más, siempre recordando el canal, eh, nuestro canal de YouTube, Integritas Fidei, y el blog de la revista Integrismo y los dos blogs, uno en español y el otro en francés, de Oblazio Munda por Overblog. Y tu canal de YouTube, Ezequiel, que es, Sí, yo la verdad que mi canal lo tengo bastante parado, así que queda un me- poco abandonado. Pero ¿cómo se sí, lo llama? tengo ¿Cómo era que se llamó? bastante abandonado. Ex Catacumbis, pero bueno, igual, Ex Catacumbis. sí, sí, No igual importa, no importa démosle. que esté abandonado, le damos publicidad para que vayan y vean los videos. Sí, Bueno, sí, sí, la idea era charlar un poquito de algunos temas de actualidad. ¿eh? Eh, Podríamos empezar, por lo menos hay dos cosas ahí que serían interesantes. Una tiene que ver con algo que sucedió hace poquito ujú, en los medios, puntualmente los medios que llamaríamos de modo general sedevacantistas, ¿no? ujú, Que da para hacer varias aclaraciones. bien. Y una segunda cosa eh, acerca de este, las últimas entrevistas que concedió Francisco, en particular eh, una última que es en realidad un documental, que no sé si sobre el que vos tengas noticia. Francisco eh, hizo concedió una serie de entrevistas hace poquito con motivo de los 10 años de supuesto pontificado. Ujú. eh, y últimamente lo que hizo fue un documental para Disney. Ah, no sabía nada de eso, la verdad que no estaba tan al tanto de. Hasta ahí no llegué. Entonces, ahí vamos a comentar algunas cosas sobre eso. La primera cosa, acerca de la primera noticia, ¿no? Que da lugar para hacer varias aclaraciones. Hace cosa de más o menos un mes, quizás, hubo en medios supuestamente, digo, y ahora voy a aclarar por qué digo supuestamente, sede vacantistas, hubo y lo digo entre comillas, un intento de consagración episcopal. No sé si vos sabías eso. No, tampoco, tampoco. Estoy medio desactualizado. Entonces, Algunas cosas veo, pero no, no te va a resultar interesante también a vos la sí. cuestión. Y podés preguntar lo que quieras, ¿no? Bien. Entonces, ¿quién consagró o quién intentó consagrar a quién, por qué y quién estaba también en esta ceremonia? Ujú, Bueno, la cuestión es que esta supuesta consagración sucedió en España. Estoy hablando de más o menos hace un mes, más o menos. Eh, la persona consagrada era un español, de hecho, y podríamos hablar de las dos personas, ¿no? Es decir, la, la persona que recibió supuestamente la consagración y la persona que supuestamente la confirió. Y hay, como dicen los españoles, tela para cortar en los dos casos, ¿no? sí. Eh, Primero, respecto de la persona que confiere esta consagración. Bueno, resulta que la persona que la confiere, y ahí te vas a dar cuenta por qué es importante, aparecen, aparecen como sede vacantista, ¿no? La persona que la confiere es un fraile capuchino
argentino, que que pertenece a una comunidad capuchina tradicionalista. Esta comunidad estaba con el grupo de Monseñor Lefebvre. Ujú. De hecho, este fraile está ordenado sacerdote por Monseñor Lefebvre, pero resulta que con el tiempo él se hace sedevacantista. Pasa que se hace sedevacantista, eh, yo diría, de las peores, la peor, los peores grupos sedevacantistas que hay, Ah, bueno. ¿no? Claro, porque ¿a dónde llegamos con esto? Él termina haciéndose consagrar obispo, entre comillas, por un obispo eh, que, que pertenece a lo que nosotros llamamos un linaje de obispos casados. Claro, eso le iba a Es- preguntar, si tenía que ver con alguna línea anti-TUC o algo de eso. claro, no, O, en realidad es una línea que vendría de Tuc, sí, pero la cuestión es que por eso se da para aclarar varias cosas, es que hay gente dentro del sevacantismo que postula, como es el caso este, de que eh, como hay pocos sacerdotes, entonces eh, ya esta ley, el celibato, ya no sería tan obligatoria ya como que porque caducó, digamos. porque hay que ordenar sacerdotes, ¿no? Mm, Entonces, ¿qué pasa? Resulta que hay por eso toda una línea donde hay obispos que consagran, ellos mismos a veces tienen su esposa, viven con su esposa, mm, y además consagran clero casado, sí, clero que también tiene sus esposas. Entonces, otras veces hemos hablado acá en este canal acerca de los peligros de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el celibato, después podemos ahora o en otra ocasión, dependiendo del tema, el tiempo que nos tome, podemos hablar del celibato, la historia, lo que significa, etcétera. Pero el celibato en la Iglesia latina es una ley que está en el derecho canónico, es una ley muy antigua y obliga bajo pecado grave al clero de la Iglesia latina. El clero oriental es sabido que tiene otra disciplina y que existe clero casado, pero aún en el caso de Oriente eh, no existen obispos casados en Oriente. mm, Existen sacerdotes casados porque hay una disciplina en que, eh, o sea, si vos estás casado podés llegar a ser sacerdote. Lo que no podés hacer, incluso en Oriente, es casarte una vez que sos sacerdote. bien. O sea que la disciplina esta en Oriente incluso tiene sus bemoles, si hablamos, ¿no? Porque tampoco es así que el Oriente como si se saltara el celibato, no es así. Bueno, Pero, resulta que por supuesto que, pero decime, estos sacerdotes y obispos casados son minoritarios, ¿no? Es una minoría dentro del sevacantismo. sí, claro, no, sí, por supuesto. Pero lo que pasa que aparte de esto viene ligado con otras cosas, ¿no? Eh, Obviamente que el celibato no es un dogma, ¿no? Es una disciplina. Ujú, Pero resulta que tiene, aunque no sea dogma, como otras cosas en la iglesia que no lo son, sin embargo, toca de manera más o menos directa a cosas que sí son dogma. ¿Por qué existe celibato en la iglesia? Porque el sacerdocio
para la iglesia tiene un gran valor. mm, Entonces, resulta que esta disciplina del celibato está en relación con el sacerdocio. Y sin hablar de que, por ejemplo, tradicionalmente, nuestro Señor Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, no estaba casado. O, por ejemplo, que los más importantes de entre los apóstoles tampoco lo estaban. Aunque algunos podrían decir, bueno, pero San Pedro, sí, pero la cuestión es que eh, este, San Pablo era célibe, San Juan Evangelista, del discípulo amado, era célibe, y varios de los apóstoles eran célibes. Entonces esto es algo muy antiguo y que parte del ejemplo mismo de nuestro Señor. Entonces, no es por casualidad, no es por casualidad que los modernistas odien también el celibato. ujú. Fíjate eh, que eh, uno de estos obispos de los linajes casados, estamos hablando de uno de estos obispos que se dicen sedevacantistas, yo hago hincapié en esto de que se dicen porque para mí en realidad no representan de verdad el sedevacantismo, porque es gente que no es seria, a eso voy, ¿no? Yo Entonces, le preguntaría una cosa, pero nos vamos a ir por las ramas ya si me meto en un tema y quizás para otro video, no sé. Eh, decime y vemos, a ver. no, no, es sobre el tema de este supuesto cisma que hay en Alemania, eh, Ah, sí, que viene también sí, por esta cuestión de los sí, sacerdotes vamos a ver casados. si, no creo que nos dé el tiempo de hablar de eso acá, pero en algún momento podemos decir algo sobre eso. Bueno, La está bien. cuestión es, la cuestión es de que uno de estos obispos, supuestamente sedevacantistas, digo, para defender la posición de ellos, resulta que hasta escribió Ujú, un artículo en una revista que se llamaba Roma, de Argentina, era sedevacantista también, y en esta revista este obispo pretendió atacar el celibato, o sea, hizo todo un artículo atacando el celibato. mm. Entonces, acá es donde esto se vuelve, ¿cómo te puedo decir? Esto se vuelve irónico, porque, a ver, ¿cómo? ¿Cómo tú me vas a contar que quieres defender la tradición cuando estás haciendo lo mismo que los modernistas en el fondo? Sí, ¿Me explico? sí, sí. A esto de la cuestión del clero casado, de los obispos casados, hay que sumarle el conclavismo. Este obispo es el que fue consagrado, el que consagró y normalmente aquel del que recibió la consagración, este que consagró, también son todos conclavistas. Mm. O sea que ellos postulan y de hecho este que consagró, lo consagró al otro diciendo en público en el sermón, hay un famoso video en internet, diciendo en público en el sermón que lo consagraba para que en breve estos obispos, ¿no? El que recibía la consagración y el que consagraba, se pusiesen directamente a trabajar en la elección de un papa, Hicieran un cónclave. un conclave. Mm, Que los que nos siguen aquí, en este canal, ya saben que eso no solamente va contra el sentido común, sino que no tiene ningún apoyo en la doctrina. Uno no puede sostener semejante error grave, además con consecuencias muy graves también. ¿Eh? Si, si yo podría decir una sola cosa contra el conclavismo, y con eso sería más que suficiente, por ejemplo, citar el ejemplo del Palmar de Troya, el mal ejemplo del Palmar de Troya, que ya hemos mencionado acá, ¿no? sí, sí, sí. El supuesto papa del Palmar
hizo su propia Biblia, Ezequiel. Sí, Él, es el más conocido de los ejemplos y además ellos tienen sus propios santos, entre comillas, canonizan a sus santos. claro, o sea, pero te quiero decir con esto, que él tiene su propia Biblia, o sea, y además de tener su propia Biblia, cambió Y su propia los liturgia, ritos, ¿no? exacto, cambió la liturgia también. Y además, imagínate, como el tipo se cree el verdadero papa, anula matrimonios, etcétera. Ujú, Por qué te digo todo esto? Para que se vea en el orden práctico las consecuencias de esto. O sea, imagínate, alguien como cree que este es el verdadero papa, entonces yo ahora tengo la Biblia del nuevo papa, la liturgia del nuevo papa y las nulidades matrimoniales del nuevo papa, y me voy al infierno con el nuevo papa, ujú. entre comillas. De ahí la importancia de esto, la importancia, la gravedad de esto. Voy a repetirlo acá una vez más. El clero sedevacantista, en particular los obispos sedevacantistas, no tienen jurisdicción y solamente un obispo con jurisdicción, los cardenales o un obispo con jurisdicción, el caso de un concilio imperfecto, son los habilitados para elegir un papa y nadie más. ¿Mm? A ver si me da un poquito el tiempo para aclarar algunas otras cosas, ¿no? Pero para rematarte un poco digamos, esta noticia, para contar, terminarla un poco a esta noticia, además de todo esto, ¿no? Entonces ya tenemos obispos casados, ¿no? Además de obispos casados, conclavistas. Pero además, no solamente esto, el hecho, Ezequiel, de que tú encuentres grupos que tengan obispos casados dentro del sedevacantismo e incluso conclavistas, te muestra que hay gente que algo le pasa en los estudios y en la formación, Ujú, porque si no, no puede sostener semejantes cosas. Y efectivamente algo les pasa. ¿Qué les pasa? Este clero de los obispos casados tiene un serio problema de formación, precisamente. ¿no tienen seminarios? Muy exacto, a eso iba. Este clero no tiene muchas veces, la mayoría de las veces, no pasó por un seminario, no tiene una formación regular. Ujú, Y se nota, primero si tú eh, eh, pretendes que el celibato no corre más, o si tú eres conclavista, algo te pasa en lo que estudiaste primero. ujú. Además de que algo te pasa en la cabeza, algo Sí, te sí. pasa en lo que estudiaste, o mejor dicho, no estudiaste, ¿no es cierto? Y después, aparte de esto, se ve confirmado en la realidad, porque, por ejemplo, eh, muchas veces, y se ve también en el caso este, en el video, o Ujú, el latín deja que desear, o hay casos en donde estos obispos se omiten hasta la forma, usan fotocopias en vez del libro litúrgico, ujú, o algo mucho más, digamos, como usan unas hojas sueltas para celebrar su ceremonia. O sea, me explico que, y a veces en esas hojas sueltas hasta falta la forma. Ha habido un caso donde no han pronunciado la forma para consagrar. Hicieron todo menos lo más importante. Entonces, sucede esto. Y si tú ves el video, por ejemplo, de este caso, hasta hay gruesos errores litúrgicos, digamos, que el que sabe un poquito más de liturgia, que tampoco hace falta que seas un especialista, pero que si sabes un poquitito más te das cuenta enseguida. Bueno, ellos no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque hay una falta de formación impresionante. Y a este combo de cosas que ya serían bastantes, ¿no? sí.
demasiado. Por ejemplo, el capuchino que consagra, el fraile capuchino que consagra, aparte se había unido él en su momento con otro de Bolivia que también hubieras visto a ese otro obispo. Ese llegó a hacer videos y por atrás se veía un poco el altar que tenía. Era un obispo, supuestamente obispo boliviano. Por atrás se veía un poco el altar que tenía, que no sabes lo que parecía el altar. No quiero dar detalles, pero bueno, lo dejo ahí. Mm. O sea, vamos a resumirlo, un desastre Sí, sí. en todo sentido. Bueno, pero para rematar esto, la guinda, la cereza del postre, que no voy a entrar mucho en detalle, pero solamente para contarte a vos y que los oyentes sepan, el fraile en cuestión, en su momento se hizo consagrar obispo y la consagración de él, yo no recuerdo si fue en los 80 o en los 90, pero la Bien. cuestión, pero la cuestión es que este fraile abandonó el sacerdocio en su momento. Ah, estuvo un tiempo retirado. Aban- Abandonó el sacerdocio y no Sí, voy sí, a sí, decir sí. más que eso. ¿Por qué? Porque no quiero, aunque esto es público, porque ahí están hasta las fotos en internet, Sí, pero, es un pero, no escándalo. voy a, pero no voy a entrar en detalle de su vida después, que hay fotos públicas, repito. Ujú. Pero después, a la vuelta de los años, este buen hombre regresa, Sí. para desgracia de la iglesia, regresa al ministerio para hacer esta consagración. Entonces, yo no sé si te estás captando toda la torta, El digamos, ¿no? proceso, digamos, todo Claro, o sea, bueno, esto sucedió hace muy poquito, Ujú. esta consagración. En realidad, a mí el hecho del fraile en cuestión que consagró, Pero, perdón, ¿está entonces el video entero? ¿Se puede ver el video de la consagración? se puede ver, se puede ver, se Mm. puede ver, está colgado por el mismo grupo que hizo la consagración, este grupo español. Sí. Y también hay otras personas que han puesto el video en internet. Como repito, alguien filmó y eso está en internet. Eh, o sea que hasta hay un testimonio público, digamos, de eso, ¿no? Eh, a mí lo que más me interesaba, digamos, porque la historia esta del fraile, que es bastante escandalosa, eh, la iglesia considera, si vos haces eso, si vos abandonás el sacerdocio, la iglesia lo considera, lo llama apostasía. Y, y normalmente la iglesia no permite que un sacerdote que cayó de esa manera pública vuelva a ejercer el ministerio, no se lo permite normalmente. O sea, te recibe la iglesia, te confesás, pedís perdón, te absuelven, pero no te permite de vuelta ejercer el sacerdocio, porque la iglesia dice, ¿y si lo haces de nuevo? Ujú. Sería doblemente escandaloso para la gente, para las almas, ¿no? Entonces, bueno, pero en el fondo a mí no era tanto lo que me importaba la cuestión de este fraile, porque la cuestión de este fraile es como que es muy evidente, vamos a decir así. Bueno, por lo menos para la gente que tiene dos dedos de frente es Sí, evidente. sí, obvio. El caso del sacerdote, ahora obispo, ¿no? Era sacerdote entre comillas y es obispo entre comillas. Sí. Por lo menos el otro fraile era sacerdote de verdad, ordenado por Monseñor Lefebvre, pero este otro está ordenado y consagrado por los mismos desastrosos obispos, entre Por el mismo comillas. grupo. Claro, entonces cae por lo menos un signo de pregunta de si es siquiera sacerdote, ni siquiera digamos obispo. Ujú. Por lo que explicamos antes, ¿no? Por la falta de estudios, ¿qué seguridad puede tener? En fin, eh, repito que a mí
el caso del fraile y el caso del español, puntualmente no me interesaban tanto, pero lo que me interesaba más, y por eso es como que le presté atención a esto, es que tomaba parte en esta ceremonia de consagración un fraile, otro más, un fraile, pero esta vez carmelita, supuestamente carmelita. Ese fraile es un fraile brasileño eh, que se llama Fray Tiago. Y este fraile no solamente tiene ministerio en Brasil, su país de origen, sino que además tiene apostolado en Francia. O sea que los tradicionalistas de Francia, o por lo menos un grupo, lo conocen. Viaja habitualmente. Claro, entonces yo como tuve contacto con gente de tanto de Brasil como de Francia, y lo tengo todavía el contacto, eh, me vi confrontado a esto. Hay gente que me preguntó quién es este fraile y yo tuve que investigar quién era. Bueno, ya de entrada a este fraile le pasa a este fraile lo mismo que le pasa a estos otros. Es decir, que eh, este fraile hay unos interrogantes acerca de la formación de él, ¿no? Fíjate que este fraile, este fray Tiago, viene del modernismo. A diferencia del otro fraile, del capuchino, que empezó en una comunidad franciscana, capuchina tradicional, de hecho, esa comunidad de donde salió él era una comunidad fundada o refundada por por un padre francés viejito que también era franciscano, era capuchino. Y de ahí a ellos les viene un poco la vamos a decir así, el vínculo con la orden capuchina y franciscana. O sea, que hay como una tradición, ¿me entiendes? Que por eso no es que salió esta orden capuchina de la nada. Sí. Bueno, entonces, lo que yo decía era que en el caso del fraile este brasileño, que dice ser carmelita, no hay como en el otro caso un sacerdote mayor de antes del concilio que perteneciera a la orden y que le haya dado a él un poco la tradición y el vínculo con la orden carmelita. No hay eso. Es todo mucho más difuso. Y, y la cuestión es que él, este fraile, resulta que se acerca, sale del modernismo y paulatinamente se acerca de la resistencia de Monseñor Williamson, Ezequiel. En la resistencia de Monseñor Williamson, él le pide a Monseñor Williamson ser ordenado sacerdote, porque él estaba ordenado sacerdote en el Novus Sordo. Le pide ser ordenado sacerdote a Monseñor Williamson. Y Monseñor Williamson, aparentemente sin mayor formación, que debería, viniendo del modernismo, volver a ser, si no todo, al menos una parte, mayor parte, digamos, de un seminario tradicional, pues sin ese seminario, Monseñor Williamson ordenó a este fraile. Ujú. Resulta que después, con el tiempo, este fraile ya había cosas extrañas por esto que estoy contando, la cuestión de la formación, la cuestión del origen de la orden, de dónde viene, eh, y además de esto, las posiciones respecto del sedevacantismo en un primer momento no eran muy claras, o sea, como que este fraile era un poco opinionista en un momento. Un poco Por lo menos ambiguo. eso, claro, bueno, eso es un poco lo que se decía. La cuestión es que ahora, de pronto, aparece vuelto con clavista. Mm. Y en la ceremonia está haciendo de diácono
ese es un capítulo aparte, porque Sí, hay una lo que misa. yo no entiendo es cómo llegan a esa conclusión, a que esa posición es la correcta, la verdad, eso no me entra en la cabeza, pero eso ya es otro tema. Claro, exacto. Y aparece él haciendo de diácono en esta ceremonia, que también sería para hablar un poquito acerca de qué hace de diácono, porque supuestamente esta es una misa solemne, y para los que no saben, una misa solemne tiene diácono y subdiácono, y acá hay solamente un diácono Ujú. que hace todo. Pero bueno, ese sería un detalle menor, si querés, en medio del descalabro que es esto. Entonces yo me interesé me interesé sobre esto por el caso de preguntado por los fieles, digamos, que tuvieron o alguna relación con él o se encontraron con él. Además, porque esta persona tiene un canal de YouTube y hay gente que lo sigue y demás, y por eso la gente pregunta, ¿no? Esta última parte del video la grabo solo porque tuvimos un problema precisamente de edición, digamos, ¿no? Eh, lo que lo que lo que decía eh, como como consideraciones, ¿no? Eh, acerca de este hecho, ¿no? De esta consagración, ¿no? Entre comillas. Eh, Tiene que ver con la cuestión precisamente, ¿no? de la tesis de Casichia con nuestra posición y precisamente la comprensión de algunas cosas que tienen que ver con la jurisdicción, ¿no? En primer lugar, respecto de la tesis, este hecho, esta supuesta consagración, me permite ver, pienso, permite confirmar cómo la tesis de Casichiacum, es decir, la tesis de Monseñor Gerard de Laurier, la tesis que nos dice que los papas, entre comillas, después del Vaticano II, no son papas formalmente, es decir, no tienen la autoridad de Cristo, no son realmente papas, pero todavía son papas materialmente, es decir, son papas electos, son la persona que el cónclave eligió y que eventualmente podría volverse papa, ¿no? Eh, una vez convertida, ¿no? Esa persona. ¿Esto por qué puede realizarse? Bueno, precisamente la tesis afirma, habla de una conversión, ¿eh? Lo he dicho otras veces. Cuando dice conversión no estamos diciendo algo, no estamos diciendo no estamos usando este término de forma banal, sino en toda la amplitud del término, es decir, una conversión real, completa, total, es decir, la abjuración de todos los errores que tienen que ver con el Vaticano II, con el modernismo y la profesión íntegra de la fe católica. A eso llamamos de verdad conversión. Y eso puede pasar, según la tesis, es decir, está la posibilidad, ¿no? Eh, o sea, Dios lo puede hacer eh, y digamos que esa eventualidad podría realizarse, digamos, porque eh, esta persona elegida por el cónclave, así como los miembros del cónclave y así como todos los puestos de autoridad en la iglesia, que están ocupados por estas personas electas a esos puestos, pero que no tienen autoridad, pues esta conversión y volverse autoridad formalmente puede suceder porque
Estas personas, a pesar de que profesan herejías, errores graves, sin embargo, no han sido legalmente expulsadas por la autoridad legítima de la Iglesia de su seno. Y esto hace que conserven un título, que no hayan perdido todo, por decirlo así. Y es un poco lo que explica la tesis, ¿no? Yo decía que esta tesis es la única posición que evita caer en estos errores, como está manifiesto en esta falsa consagración, ¿no? O supuesta consagración. El error del conclavismo en particular, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente esta tesis, digamos, niega toda posibilidad de cónclave por aquel que no tenga un título para eso. ¿Por qué? Porque solamente dicen los teólogos, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Cayetano, solamente los obispos, o sea, en ausencia de cardenales, dicen los teólogos, solamente los obispos con jurisdicción pueden elegir un papa. Y nadie más. Voy a volver a esto después. Y entonces alguno dirá, bueno, entonces están diciendo que estos modernistas, puesto que no han sido legalmente cortados del seno de la Iglesia, expulsados del seno de la Iglesia, entonces tiene jurisdicción. No, precisamente no la tienen en acto. No la tienen en acto, pero la tienen en potencia. No la tienen en acto, pero la tienen en potencia. Conversión exigida, una condición previa para que la tengan en acto es la conversión, lo que estamos diciendo, ¿no? Y entonces decía que esta tesis por eso es la única, afirmando, digamos, que nadie que no tenga jurisdicción pues puede elegir un papa, la única que cierra el paso a todo intento de cónclave. Y aquí es bueno recordar precisamente las nociones que tienen que ver con eso, ¿no? Con la jurisdicción, ¿no? Con la jurisdicción. Nadie dentro del clero tradicional, nadie tiene jurisdicción. Nadie tiene jurisdicción. La jurisdicción solo puede venir de la autoridad legítima de la Iglesia. No puede venir directamente, sino de la autoridad legítima de la Iglesia. La fuente de esa jurisdicción es precisamente el Papa. Entonces, eso significa que el clero tradicional puede hacer todos los actos que están contemplados dentro del poder de orden, que si está válidamente recibido, pues pueden hacer todos esos actos, y no solamente pueden, sino que deben, dada la necesidad. Ese es el principio, ¿no? La necesidad de las almas. El clero tradicional, en particular el sede vacante, porque es el que comprende la real situación, pues es un clero de emergencia, lo he dicho otras veces. Es un clero de emergencia. Entonces puede hacer aquello que está contemplado dentro del poder de orden, pero no puede hacer actos que estén ligados directamente al poder de jurisdicción, que solo pertenece a la Iglesia, que solo puede transmitir la autoridad de la Iglesia, repito. Entonces, por ejemplo, en el caso de
del matrimonio, ¿no? Pero sobre todo en el de la confesión, pues según la doctrina hace falta una jurisdicción. Esta jurisdicción, algunos hablan, ¿no? Con, con fundamento, ¿no? De una jurisdicción de suplencia. Sí, hay una suplencia, pero esa suplencia no puede venir de parte de la iglesia, como se dice, ¿no? La iglesia suple, Ecclesia supplet, porque la iglesia es el Papa, precisamente. En la iglesia, la fuente de la jurisdicción es el Papa. Entonces, como estando la sede vacante, pues no puede venir del Papa, ¿no? Entonces, hay una suplencia, sí. Estimo con otros sacerdotes que esta suplencia es, en este caso puntual de la confesión, como en el caso del matrimonio, pero específicamente en el caso de la confesión, viene de Cristo directamente en este caso. Pero esto está fundado en una necesidad, eh, eh, digamos, una necesidad no solo real, sino una necesidad de vida espiritual simplemente. Porque si no está la gracia de los sacramentos, pues los fieles no pueden vivir espiritualmente. Se ven confrontados a la muerte espiritual, porque es muy difícil conservar la gracia sin los sacramentos, y aún con los sacramentos a veces no es fácil. Entonces, de ahí la necesidad de los sacramentos, que necesidad, lo digo así, de vida espiritual. Entonces, para eso, para responder a esa necesidad, pues tenemos el poder de orden. Jurisdicción, en este caso puntual, de una manera, digamos, extraordinaria, debido a la necesidad de los fieles. Pero se acaba ahí este ejercicio del poder de jurisdicción para el clero tradicional. Se acaba en los sacramentos. Porque precisamente, fíjense ustedes, ¿no? Es jurisdicción, pero aquí está ligada a la cuestión de los sacramentos. De ahí que se tenga, de ahí que se cuente con ella. No tenemos poder para ninguna otra cosa que tenga que ver directamente con la jurisdicción. Y aquí entonces quiere decir que no hay ningún poder para, por ejemplo, hacer nulidades matrimoniales o resolver cuestiones matrimoniales que solo la iglesia, la autoridad de la iglesia puede resolver. No se puede hacer. Salvo en casos evidentes, por ejemplo, de una persona que esté casada con alguien que previamente ya estaba casado por iglesia, esa persona ya estaba casada por iglesia y lo escondió, digamos así, a la segunda esposa o al segundo esposo. Bueno, eso es un caso muy evidente, no hace falta ningún tribunal para eso, digamos. Pero fuera de un caso así tan evidente, los sacerdotes no podemos resolver esas cuestiones, porque se necesita de un poder real de jurisdicción para eso, que no tenemos. Entonces, todo ejercicio de un poder que no tenemos, todo ejercicio directo de un poder que no tenemos, ya fuera de lo que son los sacramentos, pues es inválido. Así. Entonces no podemos hacer esto. Del mismo modo que no se puede hacer un cónclave, con el mismo principio. No se puede hacer una comisión canónica como la de la Fraternidad San Pío X, que son simplemente tribunales matrimoniales.
que pretenden ejercer un poder de jurisdicción usurpado a la Iglesia. Bueno, eso no se puede hacer, tampoco se puede hacer un cónclave. Por el mismo principio, porque no tenemos jurisdicción. Solo los obispos con jurisdicción pueden elegir un papa. Cardenal Cayetano dice, bueno, ese concilio imperfecto, es decir, en ausencia de cardenales, un concilio imperfecto compuesto por obispos, podrían elegir un papa. En realidad el cardenal Cayetano dice, cuando ese poder no está en los cardenales, ese poder vuelve a la Iglesia Universal. ¿Quién es la Iglesia Universal para el cardenal Cayetano? Los obispos con jurisdicción. Se llama concilio imperfecto, que elegiría un papa en ausencia de cardenales porque no hay un papa precisamente. Y los concilios están presididos por el papa, por eso concilio imperfecto. Elegiría un papa, pero solo los obispos con jurisdicción pueden hacer esto. Pueden hacer esto. Y vuelvo a lo que decía al comienzo, ¿no? Una confirmación de la veracidad de la tesis, porque la tesis nos dice que nos recuerda, ¿no?, esta definición del Vaticano I, donde se habla de una sucesión perpetua sobre el trono de Pedro, una sucesión papal perpetua. Siempre tiene que haber un sucesor de Pedro en el trono de Pedro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice esto la Iglesia? Porque, bueno, el cardenal Cayetano explica también, ¿no?, cuando no hay un papa, en el caso de sede vacante, un caso normal de sede vacante, pero en caso de sede vacante, pues el papado, ¿dónde está? El papado continúa en la Iglesia, ¿en dónde? En el cuerpo electoral de la Iglesia, en el sentido en que ese cuerpo electoral puede dar un papa a la Iglesia. Entonces, el papado está presente en cuanto a que la Iglesia puede volver a darse uno, puede volver a elegir uno. Entonces quiere decir que la sucesión papal perpetua exige que siempre y en todo momento, y a eso apunto, tiene que haber electores de un papa. Tiene que haber electores válidos de un papa. Es decir, personas habilitadas para elegir válida y canónicamente un papa. En todas las épocas. Eso recuerda la tesis. Entonces, frente a esto hay tres posibilidades. Como dice el padre Ricosa. O bien, esos electores, esa elección del Papa, se va a realizar de modo extraordinario, es decir, que por una intervención de Dios, o por una intervención milagrosa, por un hecho sobrenatural, por algo, un acontecimiento extraordinario. También habla de esto Monseñor Sambor, por supuesto. Y esto no puede ser. O sea, que Dios va a resolver este problema, por supuesto que lo va a hacer. Por supuesto que lo va a hacer. Y que no puede resolverse sin una intervención de Dios. Pero que esta intervención de Dios suponga un acontecimiento extraordinario, o sea, que Dios no use para resolver este problema las causas que Él mismo ha colocado para que se resuelva este problema, pues ahí es salirse del orden que el mismo Dios estableció y hacer depender al papado de un acontecimiento extraordinario, de una aparición, de un hecho extraordinario. Entonces invierte completamente el orden establecido por la divina providencia, por el divino fundador de la Iglesia, y hace algo en contra, de alguna manera, de la misma naturaleza de la Iglesia, porque no funciona así según el mismo fundador, la Iglesia, ¿no? Eso por un lado. Entonces, esa primera posibilidad está descartada. Una segunda posibilidad es la de que los obispos sedevacantistas entonces puedan elegir válidamente un papa. Y vimos que no,
que eso no es posible porque los obispos sedevacantistas no tienen jurisdicción. No tienen jurisdicción. Entonces, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. ¿Mm? La elección del Papa, alguno va a decir, no, pero lo que pasa es que esta cuestión de que los cardenales elijan al Papa es una norma establecida por la Iglesia hace unos cuantos siglos atrás y antes era de otra manera. Bueno, no es que era de otra manera, no es que era de otra manera. ¿Por qué? Porque si alguna vez, que de hecho ha sucedido, sí, ha habido elección de papas por aclamación popular, por ejemplo, sin embargo la Iglesia confirmó estas elecciones y ese es el punto. La Iglesia jerárquica confirmó estas elecciones. Estas elecciones, en realidad, deben hacerse por los cardenales. ¿Pero por qué por los cardenales? Porque ¿qué son los cardenales? En realidad estamos hablando del clero de Roma, del clero superior de Roma sería, de los miembros más notables de ese clero de Roma, que esos son los cardenales, en realidad. Y esto, ahí ya no estamos hablando de la norma canónica por la cual los cardenales eligen al Papa, sino de algo que es anterior a esa norma canónica, que viene por tradición, y entonces debe venir de nuestro Señor mismo. El hecho de que el clero de Roma elija al Papa. Entonces, de ahí la importancia de esto, ¿no? De ahí la importancia de esto. Entonces, ese clero de Roma, tiene a su cargo una parte de las ovejas, una parte de los fieles, y eso es la tradición más antigua. Entonces es el clero de Roma, pero con jurisdicción. Y ese punto es capital. Entonces el concilio imperfecto puede suceder al clero de Roma siempre y cuando tenga jurisdicción. Y eso lo tiene en común con el clero de Roma, la jurisdicción. Entonces, bueno, recuerdo la importancia de esto. Entonces, los obispos sedevacantistas, como dijimos antes, están descartados. Ellos no pueden elegir un papa porque no tienen jurisdicción. La tercera posibilidad es la posibilidad de la que habla la tesis. Entonces, los obispos o los cardenales, en primer lugar los cardenales novus ordo, modernistas, podrían elegir un papa. Son electores, pero no son electores en acto. Son electores en potencia. No tienen jurisdicción en acto. Tienen jurisdicción en potencia. Solo la van a tener removido el obstáculo que hace que no la tengan en este momento, y ese obstáculo es la falta de la intención de promover el bien común de la Iglesia, y lo que quieren promover es todo lo contrario actualmente, estos cardenales, estos obispos modernistas. Solamente si se removiera ese obstáculo, puesto que ellos no están expulsados por la autoridad legítima de la Iglesia, del seno de la Iglesia, entonces conservan un título y ellos, convertidos, podrían elegir un papa, como expliqué antes. Y eso es lo que dice básicamente la tesis. Por eso la tesis es la única que cierra la puerta, sea a los intentos conclavistas que dan un palmar de Troya,
a veces uno no entiende por qué elegir un nuevo papa. Ya hay como no sé cuántos en el mundo, falsos obviamente, lo cual muestra, ¿no?, que eso es falso en la teoría y es falso en la práctica además. Entonces la tesis le cierra la puerta sea a la intentona conclavista como le cierra la puerta a las comisiones canónicas, a arrogarse una jurisdicción que no se tiene y reemplazar a la Iglesia, sea para resolver cuestiones matrimoniales, sea para elegir un papa. ¿Mm? Y estas elecciones, falsas elecciones de un papa, pues tienen muchas consecuencias, ¿no? Tienen muchas consecuencias que son terribles para las almas, como lo hemos mencionado otras veces, ¿no? Entonces es importante, y con esto cierro, es importante tener las nociones claras acerca de la jurisdicción. Es muy importante tener las nociones claras acerca de la jurisdicción. Repito, el clero tradicional no tiene ningún tipo de jurisdicción, sino solo en lo que tiene que ver directamente con los sacramentos, pero porque se trata de los sacramentos y del ejercicio del poder de orden directamente. Algunos hablan de una jurisdicción de suplencia, podrían hablarla simplemente en el caso de puntualmente el caso de la confesión, pero fuera de eso, algunos hablan de jurisdicción de suplencia. El Código de Derecho Canónico es muy corto respecto de los casos de jurisdicción de suplencia. Habla de error común, de duda positiva y probable, habla de precisamente este error común, ¿no? Pero son muy poquitos los casos. Este error común tiene que ver con que la persona cree que el sacerdote tiene jurisdicción, pero en realidad no la tiene, entonces la Iglesia se la otorga en ese caso puntual. O sea que la misma jurisdicción de suplencia es algo muy escueto, muy acotado. No se puede ampliar exageradamente como lo ha hecho la Fraternidad San Pío X para justificar su comisión canónica. O también la cuestión del cónclave, ¿no?, que tiene que ver con eso. Entonces, no existe en el clero tradicional este poder de jurisdicción. Y aprovecho para decir entonces los obispos tradicionales, los obispos sedevacantes, pues no tienen jurisdicción, no tienen poder de jurisdicción. Entonces, que se diga que un sacerdote tiene que estar ligado a un obispo, pues si eso quiere decir que hay que tratar de mantener en lo posible el orden establecido por la Iglesia, o el orden establecido por nuestro Señor, pero mantenido por la Iglesia, por el cual los sacerdotes trabajan con los obispos, pues eso es normal, ¿no? Y en ese sentido es claro que sí, es bueno, y en un sentido es necesario que los sacerdotes estén con obispos, tengan relaciones con obispos. Además, hay una cuestión práctica que tiene que ver con los santos óleos. Los sacerdotes necesitamos los santos óleos para conferir los sacramentos, entonces necesitamos relacionarnos con obispos válidos y con obispos realmente católicos, evidentemente. Eso es normal. Ahora, que se me diga que, o se pretenda decir que los sacerdotes debemos estar sometidos, ¿no?, como súbditos, a los obispos sedevacantes, pues no. Eso es cuanto menos exagerado, sobre todo si hablamos de someterse como súbditos, porque no hay jurisdicción. No hay jurisdicción. Entonces eso es falso. Solo los obispos con jurisdicción forman parte de la iglesia docente. Entonces, ustedes saben que hay una iglesia docente y una iglesia discente, una iglesia que enseña y otra que es enseñada.
según el catecismo, según la doctrina. Los sacerdotes y los fieles formamos parte de la iglesia discente, que es enseñada ¿por quién? Por la iglesia docente, que son los obispos. Pero atención, los obispos, la jerarquía de la iglesia, con jurisdicción. Ellos y solo ellos representan la iglesia docente. No los obispos que no tienen jurisdicción, no son la iglesia docente. Y precisamente los obispos con jurisdicción, formando parte de la iglesia docente, pues además son órganos, si se quiere, del magisterio ordinario de la iglesia. Ellos, los obispos con jurisdicción, enseñan junto al Papa, pues enseñan verdades infalibles que deben ser creídas por los fieles. Son hasta órganos del magisterio, pero solo los obispos con jurisdicción. Entonces es importante tener las ideas claras respecto de la jurisdicción, para precisamente evitar todos estos errores que hemos visto en este video. Con esto cerraba el tema, ¿no?, de la jurisdicción, de la tesis como solución correcta en estos tiempos que vivimos. Y tenía que referirme al tema del famoso video de Bergoglio. Bergoglio ha hecho una serie de videos. Hay uno que ha hecho últimamente que lo ha producido Disney, nada menos, y en ese video aparece Bergoglio hablando, siendo entrevistado por una serie de jóvenes. Se declara no binario, dice ser no binario, y otra persona se declara feminista, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto que Bergoglio dice que la iglesia tiene que acogerlos a todos, en ningún momento dice que haya algo malo en la condición de ese llamado así no binario, los trata como ellos quieren ser tratados, etc. Y no excluye a nadie de esta iglesia de Bergoglio, ¿no? No se excluye a nadie, dice él. Bueno, al que conozca mínimamente la doctrina, tenga un poco de sentido común, pues es claro la barbaridad que es esto, ¿no? Cuanto menos, ya no digamos de las cosas que dice, sino lo que al menos implícitamente se acepta, ¿no? Y en realidad aquí es más que implícitamente, sino que porque está claro que se los acepta como son a estas personas dentro de lo que se llama iglesia, ¿no?, hoy. Entonces de ahí lo terrible de todo esto para las almas. Y digamos que la gravedad, ¿no?, de la situación y lo indefendible de esto. Lo indefendible, ya no hay manera de justificar a Bergoglio, porque hay algunos que son expertos en esto, ¿no? Pero está claro que no hay forma. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo más de que esta persona no puede ser el vicario de Cristo, no puede tener la autoridad de Cristo. Bueno, me he alargado más de lo que hubiera deseado, pero tenía que terminar este video. Les mando un saludo a todos. No dejen de suscribirse a este canal y activar las notificaciones, y les mando muchos saludos a todos. Hasta luego.